Hay historias que no empiezan con un héroe, sino con un hombre común, un profesor de química en Albuquerque, subempleado, endeudado, diagnosticado con cáncer, cuya vida parece una serie de reacciones inertes, hasta que una chispa inesperada lo convierte en un laboratorio del caos. En Breaking Bad, Walter White no solo rompe las reglas, rompe su propia estructura molecular. Pasa de ser un padre preocupado a convertirse en un arquitecto del crimen, y en ese proceso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que somos depende de las circunstancias? ¿Y cuánto es simplemente lo que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para salir? Pero este universo no se agota en él. Vince Gilligan, su creador, entendió que los mundos complejos no mueren cuando la historia principal termina, sino que se ramifican. Así nació Better Call Saul, una precuela que parecía un simple anexo cómico, pero que terminó siendo una disección quirúrgica de la ambición, la ética y el autoengaño. Jimmy McGill, o Saul Goodman o Jim Takavich, según la máscara que lleve, no fabrica metanfetaminas, pero su talento para manipular la realidad es igual de adictivo e igual de destructivo. Ambas series comparten un territorio común, un Nuevo México donde el sol no perdona, donde las calles tienen un eco de western moderno y donde cada decisión, ya sea cocinar desde una caravana o falsificar un contrato, es un disparo que no se puede deshacer. Lo fascinante es que aquí no hay monstruos absolutos ni santos inmaculados. Hay humanos, atravesando reacciones en cadena que nadie puede detener. Este viaje no será un resumen de tramas, sino una exploración de lo que hace que Breaking Bad y Better Call Saul se sientan como dos lados de la misma moneda, una moneda que siempre cae del lado equivocado. Vamos a mirar de cerca a sus personajes, su lenguaje visual, su forma de romper la moral en pedazos y de convertir lo cotidiano en algo mortalmente inevitable. Porque en este mundo, la química no es solo ciencia, es un destino. La historia de Breaking Bad comenzó mucho antes de que Walter White se pusiera el sombrero negro. A mediados de la década de los 2000, Vince Gilligan, guionista y productor con años de experiencia en The X-Files, estaba atrapado en el limbo creativo. Entre bromas con un colega, él mencionó la idea de un tipo que cocina metanfetaminas en una caravana para poder sostener a su familia. La imagen parecía un chiste, pero tenía el potencial de convertirse en una metáfora feroz sobre la moralidad, la desesperación y el poder. El problema era venderla. En una televisión dominada por doctores geniales y policías incorruptibles, la propuesta de Gilligan sonaba como un suicidio comercial. Sin embargo, AMC, que acababa de apostar fuerte por Mad Men, buscaba otra serie que rompiera moldes. Lo que en otros estudios sonaba como un riesgo aceptable, para AMC era exactamente lo que necesitaban. Una historia que demostrara que la televisión podía ser tan oscura, tan compleja y tan cinematográfica como el mejor cine de autor. El casting fue otro golpe de suerte disfrazado de duda. Bryan Cranston, entonces recordado por su papel cómico en Malcolm in the Middle, parecía una elección improbable para encarnar la caída de un hombre hacia la violencia y la ambición. Gilligan, que ya lo conocía de un episodio de The X-Files, sabía que bajo esa fachada podía existir algo mucho más inquietante. La química entre él y Aaron Paul, quien interpreta a Jesse Pinkman, fue inmediata, y juntos se convirtieron en el núcleo de un experimento narrativo que cambiaría para siempre la televisión. Así, con un presupuesto modesto, un equipo decidido y la convicción de que una buena historia podía desafiar cualquier pronóstico, Breaking Bad empezó a rodar en Albuquerque. Lo que nació como una serie de bajo perfil sobre un profesor y su exalumno, pronto se reveló como una radiografía de la ambición humana, tan precisa como una ecuación química, y tan explosiva como el producto que cocinaba. Pero la reacción en cadena no terminó ahí. Durante el rodaje de Breaking Bad, Vince Gilligan y Peter Gould empezaron a preguntarse qué habría detrás del abogado estrafalario que apareció en la segunda temporada, Saul Goodman. Lo que en principio parecía un personaje diseñado para aliviar la tensión con humor, pronto reveló un potencial narrativo inesperado. En 2012, mientras la serie madre llegaba a su clímax, AMC aprobó el desarrollo de Better Call Saul, con la promesa de no caer en la trampa de la comedia ligera, sino construir una tragedia pausada y meticulosa sobre la transformación de Jimmy McGill en el abogado que ya conocíamos. La serie, concebida como precuela, pero con escenas posteriores a Breaking Bad, adoptó un tono distinto, más silencioso, más introspectivo y con un foco preciso en las relaciones humanas. Bob Odenkirk, que ya había demostrado su carisma en el papel, se enfrentó ahora al reto de explorar capas de vulnerabilidad y autoengaño que no habíamos visto. A su lado, Rhea Seehorn como Kim Wexler se convirtió en el corazón moral y a veces cómplice en la historia. El resultado fue un retrato minucioso de cómo la ambición, el talento y la necesidad de reconocimiento pueden llevar a una caída tan inevitable como la de Walter White, pero por caminos completamente distintos. En Breaking Bad y Better Call Saul, Albuquerque no es un simple escenario, es un catalizador.
La elección de rodar en Nuevo México, en lugar de los lugares genéricos que la televisión suele preferir, no solo obedeció a incentivos fiscales, sino a una intención artística. El desierto, con su luz abrasadora y sus horizontes infinitos, se convirtió en un personaje silencioso, moldeando el tono visual y emocional de ambas series. En Breaking Bad, ese sol inclemente es un reflector que expone los secretos de Walter White y Jesse Pinkman, mientras que los espacios abiertos transmiten tanto libertad como aislamiento. El amarillo del paisaje, el azul cristalino de la metanfetamina, los verdes que marcan la metamorfosis de Walter White y los rojos que anuncian peligro, forman todos un lenguaje cromático que no necesita palabras. En Better Call Saul, Albuquerque es más urbana, más legal, más de pasillos y oficinas donde se fraguan pequeñas trampas que luego desencadenan consecuencias gigantescas. Los trajes chillones de Jimmy McGill gritan por atención en medio de un mundo que prefiere el gris, y esa explosión de color contrasta con la etapa final del personaje como Jim Takavich. En esta última identidad, la serie cambia por completo su paleta. Las escenas están filmadas en un blanco y negro asfixiante, donde solo algunos elementos aislados aparecen en color, como fantasmas de una vida pasada que todavía lo persiguen. Ambas series usan Albuquerque como espejo emocional. En Breaking Bad, el desierto es un laboratorio natural, donde las decisiones se vuelven irreversibles. En Better Call Saul, la ciudad es una red de relaciones, reglas y tentaciones que atrapan a quienes intentan escapar. Ya sea bajo el sol que todo lo quema o en el gris que todo lo apaga, este lugar siempre está presente, recordando que aquí nadie actúa fuera de contexto. El contexto los moldea a todos. Walter White comienza su historia como un hombre común, atrapado en una ecuación imposible. Profesor de química mal pagado, padre de un hijo con parálisis cerebral, esposo con una vida doméstica monótona y como catalizador final, un diagnóstico de cáncer de pulmón inoperable. La serie nos presenta a alguien que parece condenado a la resignación, pero en el fondo, Walter es un químico brillante que nunca se perdonó haber abandonado su ambición. Lo que la enfermedad hace no es transformarlo, sino darle una excusa perfecta para liberar algo que siempre estuvo ahí, un apetito feroz por el control y el reconocimiento. Su arco narrativo es una reacción en cadena cuidadosamente construida. Cada decisión que toma, cocinar metanfetamina, asociarse con Jesse, enfrentarse a narcotraficantes mucho más peligrosos que él, parece al principio justificada por la necesidad económica. Pero pronto se hace evidente que el motor de Walter no es solo la supervivencia, sino el orgullo. El momento en el que adopta el alias de Heisenberg no es solo un recurso práctico para ocultar su identidad. Es el nacimiento de una nueva persona, más segura, más temida y sobre todo más poderosa que el hombre que firma como Walter White. La química, para él, es mucho más que ciencia. Es un lenguaje de control absoluto. En el laboratorio cada reacción obedece sus reglas. En la calle, él aspira a que ocurra lo mismo. Pero el mundo criminal no funciona con la precisión de un matraz. Aquí las reacciones son impredecibles y cada éxito suyo provoca un subproducto peligroso que no puede contener. La serie nos lleva por sus puntos de no retorno. El primer asesinato, la manipulación de Jesse, la fría ejecución de rivales, la mentira constante a su familia. Y en cada uno de esos pasos, Walter parece convencido de que todavía puede volver atrás, hasta que en el último tramo de su historia lo admite sin rodeos. Lo hice por mí, me gustaba, era bueno en ello, y realmente me sentía vivo. Si Walter White es una ecuación que busca control absoluto, Jesse Pinkman es una reacción caótica que nunca termina de estabilizarse. Cuando lo conocemos parece un delincuente menor, más preocupado por pasar el rato que por construir un futuro. Es impulsivo, desorganizado y a primera vista incapaz de sostener una empresa criminal de alto nivel. Sin embargo, bajo esa fachada de chico perdido, Jesse es el personaje con mayor brújula moral de todo el universo de Breaking Bad. Su relación con Walter comienza como una transacción. El ex profesor necesita un socio que conozca el mercado, y Jesse necesita una oportunidad que lo saque del callejón sin salida en el que vive. Pero pronto, esa relación se convierte en algo más complicado, casi paternal, aunque profundamente tóxico. Walter lo educa en química y en estrategia, pero también lo manipula, lo usa como escudo, y en muchas ocasiones lo sacrifica para proteger su propio ascenso. A lo largo de la serie, Jesse acumula cicatrices visibles e invisibles. La muerte de Jane, la culpa por el niño envenenado, el asesinato de Gale, la esclavitud a manos de Jack Welker y su banda. Cada una de estas heridas erosiona su confianza en sí mismo y lo empuja más hacia la autodestrucción. Sin embargo, incluso en sus peores momentos, Jesse conserva una empatía que Walter perdió hace tiempo. Es esta humanidad, contradictoria y persistente, la que lo convierte en el verdadero sobreviviente moral de la historia. Mientras Walter se hunde en su personaje de Heisenberg, Jesse lucha desesperadamente por aferrarse a la persona que alguna vez fue.
y aunque su final en el camino no es un final feliz en el sentido clásico, es quizá el más cercano a la libertad que alguien en este universo puede alcanzar. En el universo de Breaking Bad y Better Call Saul, el crimen no es solo un contexto, es un ecosistema complejo, donde cada jugador ocupa un nicho y cualquier desequilibrio puede provocar una cadena de reacciones fatales. Vince Gilligan y Peter Gould construyeron una red de antagonistas y aliados que no se limitan a ser obstáculos para los protagonistas. Son fuerzas vivas, con sus propios códigos, ambiciones y maneras de sobrevivir. En Breaking Bad, Gus Fring es el antagonista perfecto, un hombre que es al mismo tiempo invisible y omnipresente. Su fachada como dueño de los pollos hermanos y benefactor de la comunidad es tan impecable que su mundo criminal solo se revela cuando él decide que sea así. Fring es la antítesis de Walter White, paciente, calculador y meticuloso hasta lo obsesivo. Su laboratorio subterráneo es un templo al control, y su guerra silenciosa contra el cartel es un ajedrez mortal que Walter observa primero con admiración y luego con ambición destructiva. Mike Ehrmantraut es el otro pilar del tejido criminal, y quizá el personaje que mejor conecta ambas series. Ex policía, solucionador de problemas y protector de los que están bajo su cuidado. Mike opera con un código moral propio, tan pragmático como implacable. Su presencia en Better Call Saul lo muestra antes de estar totalmente atrapado en el mundo de Fring, revelando un pasado marcado por la culpa y la necesidad de proteger a su familia. El cartel de Juárez aporta el elemento más volátil. En Breaking Bad, Tuco Salamanca es la encarnación del caos, impulsivo, violento, incapaz de medir consecuencias. Héctor Salamanca, su tío, es el recuerdo vivo de un poder criminal que no se extingue fácilmente. Y en Better Call Saul, Lalo Salamanca se convierte en uno de los antagonistas más carismáticos y peligrosos del universo. Inteligente, encantador, pero capaz de actos de violencia fría, que lo vuelven impredecible incluso para sus aliados. Este tejido criminal es el campo de pruebas donde Walter, Jesse y Jimmy/Saul se miden. No es un simple telón de fondo, es un sistema vivo que premia la astucia, castiga la debilidad y nunca olvida las deudas. Y lo más fascinante es que dentro de este mundo, el poder no se mide solo por las armas o el dinero, sino por la capacidad de anticipar la jugada del otro antes de que siquiera ocurra. Varios de estos personajes, como Gus Fring, Mike Ehrmantraut o Lalo Salamanca, no solo definen el pulso criminal de Breaking Bad, sino que encuentran en Better Call Saul el espacio para revelar sus orígenes, motivaciones, estrategias, convirtiéndose en el puente narrativo perfecto hacia la historia de Jimmy McGill. Cuando Breaking Bad alcanzaba su punto de ebullición, Vince Gilligan y Peter Gould ya estaban pensando en un experimento diferente. Vamos a explorar los orígenes de Saul Goodman. Para muchos espectadores, ese personaje era un alivio cómico en medio de la tensión, un abogado estrafalario con trajes chillones y frases ingeniosas. Pero para sus creadores había mucho más. Una oportunidad para mostrar que incluso las figuras más pintorescas esconden capas de tragedia y ambición. Better Call Saul nació con la tentación de ser una comedia, como ya hemos dicho, pero pronto se decidió que debía seguir la misma filosofía de Breaking Bad. Personajes complejos, consecuencias reales y un guión que tratara al espectador como un cómplice inteligente. El resultado fue una serie que, aunque situada en el mismo universo, se siente completamente distinta. La narrativa de Better Call Saul adopta un tempo quirúrgico, donde cada gesto y cada pausa se cargan de significado, pero siempre al servicio del desarrollo de los personajes y no como un simple eco del estilo de Breaking Bad. Las tramas legales conviven con las criminales, y la tensión no siempre viene de la violencia, sino de la anticipación y las elecciones que parecen pequeñas, hasta que destruyen vidas enteras. La gran diferencia es que aquí la transformación no es tan abrupta como la de Walter White. Jimmy McGill no se convierte en Saul Goodman de la noche a la mañana. Lo hace a través de una sucesión de engaños, favores, oportunidades perdidas y la necesidad constante de demostrar que puede ser algo más que Sleeping Jimmy, el chico tramposo de su juventud. A su lado, Kim Wexler emerge como un personaje tan fascinante como él, con una moral más compleja de lo que aparenta y un vínculo emocional que termina siendo combustible para algunas de las peores decisiones de ambos. Y como si fuera una reacción inversa a Breaking Bad, la serie no solo mira hacia atrás, sino también hacia adelante. Los episodios en blanco y negro de Jim Takavich muestran a un hombre que ya no es ni Jimmy ni Saul, atrapado en una existencia gris, obligado a mirar por encima del hombro y a vivir de migajas de su pasado. Esta estructura de precuela-secuela simultánea convierte a Better Call Saul en algo más que un spin-off. Es un espejo que deforma y amplifica el universo original, revelando que la caída moral no siempre se siente como un salto, sino como un lento desliz. Pocos personajes en la televisión han tenido una metamorfosis tan minuciosamente documentada como la de Jimmy McGill. Al principio es un abogado con buenas intenciones y un talento innato para el ingenio, pero cargado con el peso de su pasado como Sleeping Jimmy, el estafador de barrio que siempre encontraba una forma creativa,
y dudosa de salirse con la suya. Lo que Better Call Saul hace magistralmente es mostrarnos que su tránsito hacia Saul Goodman no es un giro brusco, sino una sucesión de microdecisiones que, acumuladas, forman una pendiente sin retorno. La adopción del nombre Saul Goodman, juego de palabras con It's All Good, Man, es al principio una máscara para un tipo de cliente muy específico, aquellos que buscan soluciones rápidas y no preguntan de dónde vienen. Pero con el tiempo, la máscara empieza a definir al hombre. Saul se convierte en el intermediario ideal entre un mundo legal y un mundo criminal. Un puente que conecta a traficantes con soluciones creativas y que vende su falta de escrúpulos como si fuera un servicio premium. Y luego está Jim Takovich. Tras la caída del imperio de Heisenberg, Saul desaparece en el anonimato bajo la identidad de un gerente de un Cinnabon en Omaha, Nebraska. Aquí, el lenguaje visual cambia radicalmente. Blanco y negro, planos largos, un ritmo que transmite la asfixia de una vida donde nada ocurre, o al menos, nada bueno. Jim es un hombre que vive como si estuviera en un estado de cuarentena emocional, siempre con miedo a ser descubierto, pero incapaz de resistirse a la tentación de volver a ser quien era. Ese triple rostro, Jimmy, Saul y Jim, no representa tres vidas separadas, sino una sola historia contada en capas. La ambición, el ingenio y la capacidad de manipular son constantes, pero la forma en que se manifiestan cambia según el entorno. Y aunque cada identidad parece un disfraz, lo inquietante es que ninguna es del todo falsa. Son solo variaciones del mismo hombre, que en el fondo nunca dejó de ser Sleeping Jimmy, solo que ahora sus estafas dejaron de ser juegos y se convirtieron en destinos definitivos. Uno de los mayores logros de Vince Gilligan y Peter Gould es la manera en que Breaking Bad y Better Call Saul se entrelazan sin que una dependa completamente de la otra. La conexión no se limita a cameos o a guiños superficiales, es una arquitectura narrativa que construye resonancias entre ambas historias, incluso cuando los personajes no comparten pantalla. Hay simetrías visuales y temáticas. Un ejemplo claro, como dijimos antes, es el uso del color. En Breaking Bad, los tonos azules y amarillos marcan identidades y tensiones. En Better Call Saul, la explosión cromática de los trajes de Jimmy contrasta con el gris asfixiante de Jim, pero también recuerda cómo Walter, al ponerse el sombrero negro, adoptaba un uniforme emocional. La fotografía y el montaje replican estructuras, planos largos que anticipan peligro, encuadres que aíslan a los personajes como si estuvieran atrapados en su propio laboratorio moral. Los puentes narrativos son igual de sofisticados. Personajes como Mike Ehrmantraut, Gus Fring o Héctor Salamanca funcionan como eslabones vivos entre ambas series, permitiendo que eventos de una recontextualicen lo que vimos en la otra. Lalo Salamanca, por ejemplo, es mencionado de pasada en Breaking Bad, pero Better Call Saul lo convierte en una fuerza que explica la paranoia y el temor de Saul en su primera aparición ante Walter y Jesse. Incluso la estructura temporal es un espejo roto. Better Call Saul avanza hacia el momento en que Jimmy se convierte plenamente en Saul, pero interrumpe su línea de tiempo con fragmentos posteriores a Breaking Bad, creando un diálogo constante entre pasado, presente y futuro. Esto convierte al espectador en un testigo privilegiado, que conoce el desenlace, pero que aún así siente la tensión de cada paso que lleva a los personajes hacia ese final inevitable. En este tejido de conexiones, lo más impresionante es que ambas series se sostienen por sí solas, pero juntas forman una historia más grande, donde cada decisión y cada plano encuentran eco a través del tiempo. Es un recordatorio de que en este universo nada ocurre en vano, y todo está conectado, aunque los personajes no lo sepan. Breaking Bad y Better Call Saul no solo fueron éxitos de audiencia, redefinieron lo que una serie dramática podía hacer en la era moderna. Ambas demostraron que la televisión podía manejar arcos narrativos complejos, desarrollo de personajes minucioso y una calidad visual equiparable al cine más cuidado, todo sin subestimar al espectador. En el terreno técnico, Breaking Bad destacó por su fotografía meticulosa, a cargo de directores visuales de fotografía como Michael Slovis, que convirtió cada plano en una narración visual por sí mismo. La elección de colores, la composición y el uso recurrente de encuadres simétricos o perspectivas inusuales crearon un estilo inconfundible. Better Call Saul heredó ese legado a través de Arthur Albert y Marshall Adams, pero lo refinó, planos más largos, silencios más densos y una coreografía visual que convirtió escenas aparentemente triviales, como el intercambio de papeles legales o una conversación en un estacionamiento, en momentos de tensión dramática. En cuanto a guión, ambas series apostaron por el ritmo pausado como un arma narrativa. En lugar de precipitar las tramas, se tomaban el tiempo de mostrar cómo cada decisión tenía consecuencias que se expandían como ondas en un estanque. Esto permitió que incluso las acciones más pequeñas, un cambio de número telefónico, una frase en un testamento, un sobre cerrado, se cargaran de un peso emocional enorme. El impacto cultural fue igual de profundo. Breaking Bad se convirtió en un fenómeno global, impulsado por el boca a boca y por su disponibilidad en streaming, lo que permitió a millones descubrirla de forma maratónica.
Frases como I am the one who knocks o la simple imagen del sombrero de Heisenberg pasaron a formar parte de la cultura pop. Better Call Saul, aunque más contenida en su expresión mediática, conquistó a la crítica y consolidó la idea de que un spin-off puede no solo igualar, sino a veces superar la serie original en coherencia y calidad. Ambas series acumularon un montón de premios, Emmys, Golden Globes, Peabodys y reconocimiento internacional, pero su mayor legado quizás sea haber elevado el estándar de la televisión de prestigio. Mostraron que una historia podía ser intensa sin explosiones constantes, que la tensión podía construirse con miradas y silencios, y que la caída moral de un personaje podía ser tan absorbente como cualquier batalla épica. En el fondo, Breaking Bad y Better Call Saul no son solo historias sobre drogas, abogados o crimen organizado. Son estudios de laboratorio sobre la naturaleza humana, sobre cómo el miedo, la ambición y la necesidad de validación pueden convertirse en catalizadores que transforman por completo a una persona. Walter White y Jimmy McGill no nacieron como monstruos, se construyeron a sí mismos, paso a paso, justificación tras justificación, hasta que un día dejaron de reconocerse en el espejo. O peor aún, se reconocieron y les gustó lo que vieron. Ambas series nos recuerdan que el mal rara vez irrumpe con un portazo. Llega disfrazado de oportunidad, de favor pequeño, de una mentira para proteger o de un atajo que no le hace daño a nadie. Lo inquietante es que estos pasos parecen lógicos mientras se dan, pero cuando miras hacia atrás, descubres que el camino que recorriste ya no tiene retorno. En el universo de Gilligan y Gould, las reacciones en cadena no se detienen cuando tú quieres, siguen su curso hasta consumirlo todo. Walter buscó poder y reconocimiento. Jimmy, ingenio y supervivencia. Ambos lo consiguieron y lo pagaron con el mismo precio, la pérdida irreversible de sí mismos. Quizá por esto estas historias resuenan tanto, porque aunque exageradas y envueltas en un mundo criminal, hablan de algo muy humano. Todos tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos una línea que una vez cruzada nos convierte en otra persona. Y lo más peligroso no es cruzarla, sino descubrir que al otro lado te sientes más cómodo de lo que imaginabas. Gracias.